lo menos creo que alcanzamos a estar ahí, estoy satisfecho. Bueno, el método general de la congruencia, ¿cierto? Que aquí viene... Lo que pasa es que no solamente usted puede depender de un número, sino depender de más números anteriores. ¿Sí me siguen? No solamente puede depender de un número anterior, sino que usted puede depender de más. ¿Sí me siguen? O sea, que usted puede depender de los dos anteriores, por ejemplo. Tener 2 semillas y el siguiente se calcula a partir de los dos anteriores. ¿Sí se acuerdan de ecuaciones de recurrencia de segundo orden? La ecuación de recurrencia, si ustedes recuerdan, ¿cierto? De matemáticas discretas, uno tiene, por ejemplo, esta ecuación de recurrencia. Xn es igual a xn menos 1 más 2. Esta ecuación de recurrencia, ¿qué les dice a ustedes? Que el actual depende del anterior sumándole 2, pero usted puede tener de segundo orden. ¿Qué significa eso? Depende de los dos anteriores. ¿Sí? Entonces, lo mismo uno hace con estos generadores. Uno puede depender de qué, de más, de qué, de una, o sea, más de un valor anterior, mejor dicho, ¿sí? De una ecuación de recurrencia de segundo orden. Estos son ecuaciones de recurrencia, si ustedes lo ven, ¿sí? Entonces, también de eso también podemos hablar que un generador malo, ¿qué va a pasar? ¿Qué ven aquí de un generador malo? Que la distancia son más o menos las mismas. Tampoco, sino que los puntos que caen son muy, no es que sean dispersos, son muy fijos. Hay muy pocos puntos donde cae, o sea, en este punto siempre va a aparecer 0.6, aquí va a aparecer siempre 0.2, ¿sí me siguen? Y acá, ¿qué pasa con un generador bueno? Todos los datos entre 0 y 1 tienen buena posibilidad de aparecer. ¿Sí me siguen? Este es un generador que en su lugar solo aparecen ciertos datos específicos. Entonces es malo. Porque no tiene no es uniforme. ¿Sí? Es malo por esa razón. Ahora, seleccionar el M. ¿El M qué debe ser? ¿Qué creen? Grande. Y también, ya les puedo comentar que debe ser. Se recomienda que sea primo. ¿Por qué creen que se recomienda que sea primo? Menos posibilidad de tener una división exacta. ¿Sí? El M suele ser primo. ¿Ah? Exactamente. La idea es evitar los ceros. Porque cuando usted obtiene un 0, ¿cierto? Está cerca de, bueno, teóricamente en un artículo que les voy a poner a leer, uno está teóricamente cerca de que se repita la secuencia. Entonces uno quiere números primos por el tema de la divisibilidad, ¿sí? Y además que usted cuando divide un número primo sobre diferentes números primos, los residuos siempre suelen dar distintos, ¿sí? Usted mira todos los números anteriores a un primo. Por ejemplo, ¿cuál es el módulo? ¿Cuáles son los números que son módulo 17? 17 es un número primo, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Ahora bien, hagamos el módulo con los anteriores y usted va a ver, módulo 16 da 1, 2, 3, hasta 16. ¿Qué pasa con eso? Con un número primo te garantiza que van a aparecer todos los residuos de él hasta, o sea, desde 0 hasta él. Bueno, el menos 1. ¿Sí me siguen ahí? Entonces por eso se suelen seleccionar números primos o números con pocos divisores, ¿sí? Entonces se prefieren números primos y se recomienda que que hay un error, sea potencia de 2. Eso tiene que ver con unas máscaras de bits que les tocará leerlo en un generadorcito que les tengo para el taller, ¿sí? En el taller yo les comenté, a ver una parte en clase. ¿Cómo va a ser el taller en clase? Estudia este generador. ¿Cuál es el periodo? Si me siguen, preguntas de ese estilo. ¿Cuál es lo que les queda para la casa? De este artículo haga la implementación y compárelo con tal cosa. Esa va a ser la metodología. Entonces hay un artículo que yo les tengo preparado, ¿cierto? Ya lo tengo. Entonces les va a tocar leerlo para la parte práctica, implementar el generador y hacerle la prueba. Pero el concepto lo puede buscar en español. ¿Sí? El concepto, o sea, un artículo del año 97, el concepto está en español. Pero en el artículo explican bien el algoritmo. ¿Sí? Muchachos, tienen que acostumbrarse al inglés. ¿Sí? O sea, en mis cursos siempre y cuando puedo,
va a haber algo en inglés. Sí. Los que dieron complejidad ya se dieron cuenta que eso era inglés por todo lado, ¿cierto? Porque es que la teoría de complejidad, por ejemplo, la teoría de complejidad, eso mayoritariamente el buen material en qué idioma está. En inglés. Ahora, vamos a un contexto que quizás más aterrizado. Hablemos de Deep Learning con Python, que eso ahorita está de moda. De hecho, aprender Deep Learning ahora es una buena inversión. Muy buena inversión, recomendadísimo. Al final de clase les comento de experiencia. ¿Sí? Algo que rechacé, te van a asombrar. ¿Sí? Entonces, muchachos, bueno, esto tiene una razón que son máscaras de bits, ¿vale? Eso lo explica el artículo. Y debe ser potencia de 2. Bueno, ¿por qué máscaras de bits? Lo que pasa es que en el computador, ¿cómo representa eso al final todo esto? Con ceros y unos. Resulta que el módulo puede calcularse con una operación de XOR. ¿Ya? Si uno de los campos, si uno de los involucrados es potencia de 2. Entonces, ¿qué uno que gana con eso? Que haga el cómputo más eficiente. Ahora, ¿qué pasa con cuando no es potencia de 2? Lo que tiene que hacer es hacer una pequeña conversión para poder aplicarle la máscara. Una máscara de bits, muchachos, les explico. Por ejemplo, ustedes dicen, no, que es una máscara de bits y uno pues se mete el susto, ¿no? ¿Sí? Porque eso es raro, ¿no? ¿Nunca han hecho máscaras de bits para algo? Bueno, entonces usted, por ejemplo, tiene el número 3, ¿cierto? Vamos a suponer, vamos a trabajar con unos datos que se llaman long, ¿listo? Perdón, vamos a trabajar con short. Short tiene 8 bytes, ¿vale? Que no, pues el de INT tiene 32. Vamos a trabajar con short. Entonces short tiene 8 bytes. ¿Cómo es este número en bytes en 8? ¿En short es? ¿Sí? ¿Ya? Esta es la representación, pues, en un tipo de dato que se llama short, ¿sí? Falta un 0. ¿Sí me siguen? Si fueran entero, pues sería eso mismo, pero con 32. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Yo a este le puedo aplicar una máscara de bits. ¿Qué es aplicar una máscara de bits? Es coger un número, por ejemplo, puedo coger el 5. ¿Cómo se representa el 5? ¿Correcto? ¿Qué es aplicar una máscara de bits? Uno tiene un patrón, por lo general, ¿cierto? Y uno le aplica, digamos, una operación de AND. ¿Qué da esto AND? 1, 1, 1 y 1 da 1, 1 y 0, 0. Entonces, todo esto da 1. ¿Sí me siguen? Esto es aplicar una máscara de bits. Ahora, en algunos casos se aplica la máscara de bits con todos ceros, todos unos, por ejemplo. Uno que sirve para hacer esto. Algunos algoritmos optimizados para realizar operaciones trabajan con máscaras de bits. El módulo está optimizado por debajo de la máquina con máscaras de bits. ¿Sí? ¿Ya me siguen? Entonces, para el computador es mejor hacer un AND que ponerse a hacer un algoritmo para calcular un módulo. ¿Ya me siguen la idea allí? Para uno calcular el módulo con un algoritmo, ¿qué tiene que hacer? Haga primero el algoritmo de la división, ¿cierto? De la división, ¿usted qué hace? Obtiene el cociente y el residuo, saque el residuo. ¿Sí me siguen? Ese algoritmo, ¿qué pasa? ¿Qué vieron en Arqui? Es complicado, ¿cierto? Existe una forma, que no la tengo aquí, ¿cierto?, de calcular módulos con máscaras de bits. ¿Cuál es la gran ventaja? De hecho, cuando uno está metido en programación competitiva, uno las usa mucho, porque permite hacer operaciones más rápidamente. ¿Sí me siguen ahí? Ahora, yo les mostré con el tipo de dato short. ¿Qué pasa con el tipo de dato entero? Pues 32 bits. Usted puede aplicar una máscara de bits a un entero, ¿sí? Para hacer cualquier cosa específica, depende del algoritmo con que esté trabajando. Una estrategia muy rápida, porque recuerden que la ALU, ¿qué hace rápido? Sumas, restas, multiplicaciones, no divisiones, no. Suma, resta ahí, multiplicar divisiones con el algoritmo, que el algoritmo es optimizado realmente, el algoritmo es rápido, pero pues podría hacerse mejor. Entonces, ¿qué más uno puede hacer? AND, OR, XOR y complemento. ¿Sí? Eso es lo que, pues imagino el profesor, ¿se acuerdan cuando el profesor les enseñó Arqui? Que eso es lo que hace rápido una AND. Cualquier otra cosa que usted le pida que requiera. Un algoritmo, ¿cierto? Usted tiene que hacer quiero hacer, por ejemplo, raíz. ¿Les enseñaron el algoritmo de la raíz en la ALU? ¿O nunca lo vieron? No, porque es feo, ¿cierto? Para calcular una raíz. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Hay algunas operaciones optimizadas que uno puede hacer aplicando máscaras de bits. Ahora, ¿a qué viene esto a simulación?
que cuando es potencia de 2, el computador puede aplicar la máscara de bit más rápido. Para calcular, igual eso está en el artículo, tranquilos. ¿Sí? Bien. Entonces, por eso se requiere que el A sea potencia de 2. No es el M, sino el A. Bien. Entonces, otras selecciones. Coger el A entre 1 y .99. ¿Qué pasa cuando usted coloca el A entre 0.1 y 0.99? Que el A no sea mayor que el M. ¿Qué pasa? ¿No hay idea? ¿Recuerdan la fórmula? A, xn más c, módulo m. ¿Sí? Uno porque quiere que este A esté entre 0 y... Lo que pasa es que eso hace que evite que dé saltos periódicos entre m. Si me siguen o no. Por ejemplo, si fuese 2m, ¿qué pasa con el generador? Supongan que estos son los residuos que él da, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Él empieza a saltar así. ¿Sí? Como saltos acá y se pierde. Posiblemente se pierden números aleatorios que ustedes pueden generar en esos segmentos. No sé si me siguen la idea. ¿Qué pasa si escojo C igual a 0? Más rápido. Y eso es lo que se suele hacer. C es igual a 0. ¿Y cómo se escoge el X0? Y debe ser un valor realmente aleatorio. ¿Cuál es el más confiable? El timestamp. ¿Por qué? Porque depende cuando usted lo ejecute. ¿Sí? ¿Cuál es el valor que va a dar? No sabemos, depende cuando lo ejecutes. ¿Y qué pasa si siempre selecciona el mismo valor de semilla? Siempre se van a repetir. ¿Qué es lo que ustedes vieron? La clase pasada con el srun, ¿se acuerdan? Cuando yo quitaba el srun, ¿qué pasa? Se repita porque no estoy cambiando a quién. A la semilla. Todo generador de números aleatorios que ustedes ven trabaja con una semilla. Porque son algoritmos. ¿Sí? Y son algoritmos recursivos. Más rápido. Porque no tienes que hacer esta suma, sino que es de una al módulo. Por eso. Cuando dice periodo corto, ¿significa tiempo? ¿Ah? Cuando dice periodo corto, ¿significa cuánto tiempo? Lo que pasa es que cuando acercas el C, bueno, aquí hay que me olvidó de mencionar, es que cuando acercas el C, esto es más rápido que encuentre una dependencia. El más garantiza que se corra, ¿sí? Pero uno sacrifica eso, utilizando este como número primo y este como potencia de 2. Entonces, bien, muchachos, yo les hago una pregunta. ¿Cuál de estos dos es mejor? Generadores. Esto es un histograma, entonces pues cuenta los rangos. ¿Listo? ¿Cuál es mejor ahí? El primero, ¿seguros? Observen en el primero algo. Yo aquí tengo como un área preferida, ¿no? Estos salen mucho. Estos de aquí también salen mucho. Miren este en su lugar. Está como más ajustado al esperado. Este es el esperado teórico, ¿sí? Y miren cómo está. Este es mucho más ajustado. Entonces, este generador es mejor que este. Porque este tiene zonas preferidas y zonas... Solo cambia el n. Exactamente. ¿Qué aquí cambió? ¿De 1032 a 1031? Solo. ¿Y qué pasa? Yo prefiero que este sea un número ¿qué? Primo. 1031 no sé si es primo, pero es un número que tiene menos divisores, ¿sí? Que 1032. 1032 es divisible por 2 y por 4. 1 más 3, 4 más 2. Ah, no es divisible por 4. Entonces, 1032 es divisible por 2 y debe ser por más, porque 2 arrastra muchas cosas. ¿Sí? ¿Sí lo ven ahí? Solamente cambiando el m. Entonces es importante que el m lo seleccionemos bien. O sea, si es grande, garantiza un periodo grande, pero si es divisible por muchos números, ¿qué va a pasar? Van a aparecer muchos módulos repetidos. Y al aparecer módulos repetidos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando usted tiene módulos repetidos? Pues va a repetirse la misma secuencia de números pseudoaleatorios, ¿sí? Entonces el periodo, ¿qué pasa? Más corto, ¿sí? A este es con más datos. ¿Cuál es mejor ahí? ¿Qué ven ahí? ¿Cuál es mejor?
No, échenle ojo. ¿Cuál creen que es mejor? Recuerden que un buen número de, perdón, un buen generador debe garantizar que al menos todos los números en la misma recta tengan la misma oportunidad de aparecer. El de abajo casi no se ve. Ah, es que no se ve. Venga, yo lo rayo. Es así. No, no sabe que no lo podían ver. Es así. Listo. ¿Qué opinan de esos dos? ¿Qué ven? Bueno, no esperen nada de mí en dibujos, ¿sí? ¿Qué ven ahí? Observen, pues ya que no funcionó bien, observen aquí y observen aquí. Hay áreas donde no aparece, por lo tanto es mejor el segundo. Porque el segundo, bueno, cuando vean la diapositiva van a ver que en todos está, ¿sí? Entonces esa es la segunda razón. Un excelente generador. ¿Ahí sabe algo? ¿Ah? ¿Ah? Sí, porque es que en este existen áreas que no aparecen. Y en este de acá, pues ya saben pues que hay datos muy preferidos. Sí, también debe conservar las dos cosas. Lo primero es que aparezca una cantidad en el mismo rango. Y lo segundo es que aparezcan todos los rangos, ¿sí? En este caso, ¿ustedes qué ven? Ven huecos aquí. Eso es malo. Tengo un buen generador que combina que todos aparezcan más o menos con la misma intensidad y que aparezca todo. Esto. Ahí se alcanza a ver algo, ¿no? ¿No? Pero algo. Hay algo. Y miren ese generador con la configuración que tiene. ¿Sí? No son números que escogen arbitrariamente. Bien, muchachos. Ahora vamos con el generador que se utiliza, bueno, se utilizaba en la mayoría de lenguajes de programación. Observen, muchachos. A es 7 a la 5. Ahora, cuando yo les hablé de número primo, este número es coprimo, ¿sí? En el artículo lo explica. Entonces, un número coprimo es decir que tiene pocos divisores. Pues 7 y creo que tiene 3 más. Realmente es un número muy bueno. 16.807. Esto tiene que ver con una teoría que se llama números coprimos. Ahora bien, C debe seleccionarse 0 por la cuestión de ¿qué? Mejorar el rendimiento. Y el M, no, pues porque está en la teoría, pero realmente encontraron después de la investigación que si la hecho de la suma agrega más tiempo de ejecución. Y lo que quiere es que genere rápido. Esa es la respuesta. ¿Y por qué el M es 2 a la 31 menos 1? Explíquenme ustedes. Es el máximo que puede representar ¿quién? Entero, sí, int. Este generador estándar mínimo está hecho para ¿qué tipo de arquitectura? 32, ¿cierto? El que les voy a poner a leer, pues tiene que leer dos cositas para el taller. Va a ser un generador para 64. ¿Sí? 64. No, porque la arquitectura de ahora son de 64 bits. ¿Sí? Entonces, muchachos, eso tiene que ver con dos cosas. Primero, la arquitectura del computador. Y segundo, el tipo de dato que de la representación, ¿cierto? ¿Qué pasa si me paso el M de ahí? Se desborda. Se pasa al lado negativo de la fuerza. Entonces, por eso es 2 a la 31 menos 1. Bien, cumple las exigencias como buen generador. ¿Se garantizar que no se use 0 como semilla? ¿Por qué creen que garantizarse que no se use 0 como semilla? ¿Qué pasa? Vamos a ver. Vamos a mirar. Entonces, ¿cuál es la ecuación, muchachos? XN es igual
a xn menos 1 módulo m. Pues el C lo obvio porque es 0. ¿Listo? Ahora pongamos un m arbitrario igual a 10, ¿cierto? Y una semilla 0. ¿Sí o no? Mira lo que pasa. ¿Y a cuánto le ponemos? Pongámosle 3. ¿Listo? Entonces sería x0, x igual a 0. x1, ¿a qué es igual? Empezamos. Sería 3 por 0 módulo 10. ¿Cuánto le da ese módulo? 0. ¿Cuánto valdría x2? Entonces, ¿cuánto me dicen que vale? 0 también, ¿cierto? x4, ¿cuánto valdría? x3, ¿cuánto valdría? 0. x100, 0. ¿Qué pasa si la semilla es 0? Es una secuencia de ceros, ¿sí? Ese es el problema al quitar el C. El C les garantiza, la idea de ese C era que nunca fuera 0. Pero resulta que eso es costoso. Ese C existe para evitar que sea 0. En el artículo donde explican el GEM, el de Parker, explican que como... perdón. Uy, ¿esto dónde se me fue? Ah, bueno, acá. Explican, ¿cierto? Que al ser ese número coprimo, ¿cierto? Hay garantía que con ese módulo no va a haber 0. ¿Qué pasa si alguna vez da 0? Todos los que sigan van a ser ceros. Ahí se utilizó la teoría de los coprimos, ¿cierto? Entonces, eso es para garantizar que nunca dé una división exacta a los diferentes módulos. O sea, que si una semilla es 0, el C tiene que ser diferente. Exactamente, si la semilla es 0, el C debe ser distinto que 0. Adicional a ello, si alguna vez da un 0, ¿cierto? El C ayuda a que el siguiente no dé 0. Ese es el problema que tiene el C igual a 0. Pero Parker, el que estudió esto, no el Parker que ustedes conocen, un científico, ¿cierto? No alguien que lloraba por todo. Entonces, lo siento, me quedé con la actuación anterior, no se la da ahora. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Ese C lo sacaba de ese problema. Para eso existe ese C. Pero la idea es que el generador sea ¿qué? Rápido. Entonces este señor matemático, utilizando la teoría de coprimos, ¿cierto? Especificó este generador. No se preocupen que eso habrá parte de su aprendizaje, tranquilo, ¿cierto? Eso pues igual hay que leerlo y eso, y el artículo también está en inglés, ¿cierto? Bien, muchachos, tienen que acostumbrarse, ¿sí? Bien, ¿qué más generadores tenemos? Ya para ir terminando. Tenemos el generador de Fibonacci. El generador de Fibonacci es relativamente sencillo. Se basa en la solución de la ecuación de recurrencia de Fibonacci. Ustedes encuentran, en la ecuación de recurrencia. ¿Cuál es la ecuación de recurrencia de Fibonacci? F de n más f de n menos 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Este generador, ¿de qué va a depender? De los dos anteriores. Por lo tanto, ¿cuántas semillas requiero? 2 semillas. X0 y X1. ¿Sí? Requiero las 2 semillas. Es exactamente lo mismo. Y ahora bien, ¿cómo se opera esto? Miren acá. Tengo, en general, ¿cierto? Xn menos j, xn menos k con un operador, que puede ser multiplicación o división. En el caso del generador de Fibonacci es xn menos 1, el operador, xn menos 2, y esto módulo m. ¿Qué se busca con este generador, muchachos? Que se reduzca la dependencia con el anterior, ¿cierto? Es mejor buscar una no linealidad entre más de un anterior. En forma general, yo puedo depender de un anterior lejano y de otro anterior lejano. Si me siguen este n menos j y este n menos k. No solamente depender de los dos anteriores, sino que puedo depender del anterior y el de hace 10. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Yo puedo depender del de hace 10. El de hace 10, pues, 10 iteraciones. ¿Sí? No hay límite con eso. ¿Sí? Que estos son los generadores basados en la secuencia de Fibonacci. Bien. Tenemos en forma general el aditivo y el multiplicativo, que es lo mismo, pero con más o con
multiplicación. Esto es en forma general de Fibonacci. Yo puedo depender de ya cualquier anterior. Yo puedo depender del cuarto anterior y del décimo anterior. Pero ¿qué pasa con esto? Si yo dependo de los 10 anteriores y del cuarto anterior, ¿qué debo especificarle al principio? Las semillas. Entonces, ¿qué se hace para mejorar estos algoritmos? Se utilizan los dispositivos que tienen, mentiras, Windows también tiene el random, se está molestando, también tiene el random, que es un store de números aleatorios a partir de eventos del sistema. Mac lo tiene porque también núcleo Linux, bueno, sistemas operativos. ¿Qué pasa? Eso es un buffer. Entonces, ¿uno qué puede hacer? Hacer que esos 10 primeros elementos sean de verdad aleatorios. Se puede hacer que los 10 primeros números de verdad sean aleatorios, ¿sí? ¿Y qué pasa? Ya allí construye su generador y eso tiene muy buenos resultados, ¿sí? Porque estoy dependiendo de quién, de números aleatorios. Entonces, por ejemplo, digamos esta ecuación, xn es igual a xn menos 10 por xn menos 7 módulo m. ¿De quiénes dependo? Del décimo anterior y del séptimo anterior. Entonces, ¿qué hago? Genero 10 números o con el random de el de Windows. Yo genero 10 números con ese dispositivo y ese dispositivo me los da. Yo no puedo pretender que ese dispositivo me dé toda la secuencia porque es realmente un buffer muy corto, es una memoria muy cortica, eso almacena alrededor de 500 números. Entonces, ¿yo qué hago? Construyo el generador y dependo de esas semillas. ¿Sí me siguen? Y esas semillas pues son 100% confiables porque son de verdad números aleatorios. O sea, depende de las pulsaciones de teclado, depende de las pulsaciones de mouse y eso. Y el computador entre más gente lo use mejor. ¿Sí? La gente es aleatoria, ¿no? Entonces, y de los paquetes de red que también se dan cuenta de números aleatorios. ¿Listo? ¿Sí me entienden la idea de allí? Bien. Y de esta parte ya damos por terminado los generadores, ¿cierto? Entonces, aquí viene la última actividad de Socratip, ¿cierto? Que viene siendo esto. Afortunadamente la clase terminó donde era necesario. Pues lamento no poder dar descanso. Ya ya me quitó totalmente esa riñitis. Ya dentro de 8 días vendré sin riñitis, excepto si otra señora con olor se sube. Entonces, muchachos, para el generador de Fibonacci se tiene m igual a 10, x0 igual a 3, x1 igual a 6. Recuerden que Fibonacci depende del anterior y del 2 anterior, el penúltimo. Entonces, construyan el generador de Fibonacci utilizando operador multiplicativo y aditivo. Entonces son 4 respuestas. Muchachos, dado el tiempo que tenemos, solo resuelvan este de aquí, ¿vale? Que el tiempo ya no nos da. Entonces, manos a la obra, muchachos. Entonces, muchachos, vamos a generar, recuerden que la fórmula es xn es igual a xn menos 1, operador, xn menos 2, todo eso módulo 10. ¿Estamos ahí? Entonces, vamos a hacer x2. Vamos a empezar con el aditivo, ¿vale? Aditivo. Entonces, muchachos, el periodo teórico es, bueno, de 10, bla, bla. Entonces, muchachos, 6 más 3, 9, módulo 10, 1, ¿sí? x3, ¿cierto? x3 sería, tomamos x2 que es 1 y lo sumamos con x1, 6 más 1, módulo 10, 6 más 1 módulo 10 da... Ah, bueno, creo que me equivoqué. Entonces, de nuevo, 3 más 6, 9, módulo 10, 9. Sí, tiene razón. Ahora sí, muchachos, 9 más 6, 15. 15 módulo 10, 5. x4. 9 más 5, 14. Módulo 10, 4. x5. 5 más 4, 9. Módulo 10, 9, ¿cierto? Pero no se está repitiendo x0 y x1 por el momento. Luego x6, ¿qué pasa? 9 más 4, 13. Módulo 10, 3. Sigo. Bueno, hagámoslo acá. Esperen, a ver si puedo meter otra. Ahora, x7, ¿algo se repitió? 9 más 3, 12. Módulo es 2.
Ya por x30. x8. 2 más 3. 5. Módulo 10. 5. x9. Miren lo bueno que es. 5 más 2. 5 más, ¿cuánto es? 7. 7, ¿cierto? Sigamos. x10. 7 más 5. 12. 2, ¿cierto? Observen a ver si alguno se repite. x11. 2 más 7, 9. Módulo 10. 9. Listo. Ya casi llegamos. x12. 9 más 2. 11. 1. x13. 1 más 9, 10. 0. x13. x14. 1 más 0, 1. Módulo 10. 1. x15. 1 más 0. Perdón, 1 más 1. 1 más 0, 1. Módulo 10. 1. x16. Se dañó. 1 más 1. 2. Módulo 10. 2. x17. 1 más 2. 3. Módulo 10. 3. x18. 2 más 3. 5. Listo. 5 más 3. 8. Sigo. x19. Mira. Aquí 20, sí. ¿Sí ven que ese generador es bastante bueno con esa estrategia? x20, 5 más 8, 13, 3. ¿No hay algo que vean que esté repitiendo? x21, 3 más 8, 11, 1. 3 y 1, aquí que no. Estos dos. Ah, no. No necesariamente, muchachos, porque eso puede caer en un periodo. Sí, ya les vamos a mostrar por qué. Observen acá. ¿Dónde está 3 y 1 seguidos? Todavía no. No. Listo, seguimos. 1 más 3, 4. ¿Qué sigue? x22, ¿cuánto vale? 4. x22 vale 4. x23 vale 5. ¿Hay algo que sea 3, 5? No. 23. x24, ¿cuánto vale? 9. ¿No hay un 9 por ahí? ¿Seguido de un 5? Bueno, creo que eso podemos seguir un buen rato. ¿Qué pasa, muchachos, con este tipo de generador que encontraron? Que empiezan como a fluctuar. De hecho, el periodo arranca desde cierto, hasta que usted vea que se repita una misma secuencia. Es la corrección que hago. Cuando usted vea que se repita una misma secuencia de números que encontró, el periodo, ¿alguien lo encontró? ¿No? Bueno, muchachos, entonces ahí comenzaríamos la próxima clase, ¿vale? Entonces, les deseo un feliz fin de semana y nos estaremos viendo el próximo martes, porque yo no lo vuelvo a ver. ¿Sí? Bueno, que le renda. Oye, tengo una pregunta.